Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, he leído varios libros que tengo por ahí pendientes para comentaros. Por ejemplo, he leído Los novios de Manzoni y me ha encantado. Una novela italiana preciosa, basada en un manuscrito del siglo XVII en Milán. He leído la primera parte, la segunda parte no la tengo, me la quiero comprar y eso quiero comentarlo porque me encanta. Pero hoy he decidido, mirad qué libro más bonito, muy antiguo, no sé de qué fecha es de Jacinto Octavio Picón. Se llama Drama de familia, pero es un libro de cuentos de este autor que me gusta. Bueno, ya veis que cuando algún autor me gusta, pues me vuelvo loca leyendo del mismo, ¿no? Y ahora me ha dado por Octavio Picón, bueno, que lo descubrí aquí con vosotros. El primer cuento, que lo tengo grabado, es como un crimen. Y luego hablé de una novela que se llama El enemigo. Bueno, pues los cuentos estos me están encantando. Voy a leer un cuento que a mí me hizo gracia. Me pareció interesante. Digo, pues lo voy a compartir con vosotros. El cuento se titula Lo imprevisto, ¿no? Y bueno, no es muy largo y se puede leer. Está muy interesante. Después lo comento, ¿vale? Bueno, comienzo la lectura. Pónganse ustedes cómodos, que nos vamos a trasladar ahora mismo al siglo XIX. A ver qué pasaba allí en el siglo XIX aquí en España, en Madrid en concreto. Porque este autor, igual que El enemigo, se desarrolla en Madrid. También leí otra novela, que no sé si la comentaré, de él, que se llama La honrada. También se desarrolla en Madrid. Bueno, pues este cuento también se desarrolla en Madrid en el siglo XIX. Así que vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a Madrid del siglo XIX. La verdad es que lo que escribe este hombre es muy sencillo, pero muy profundo. Y parece historias reales y que realmente encontramos en la vida similitudes. Prestad atención a este cuento y ya veréis cómo vaya a haber personajes de la vida vuestra que están como estos que aquí se retratan. Bueno, comienzo la lectura. Abróchense los cinturones. Nos vamos al siglo XIX a Madrid. Comienzo. Difícil es que haya habido muchos hombres tan dignos de compasión como Magín de Anzules, oficial de una clase de poco sueldo y escasa categoría, en no sé qué ministerio. Aunque había pasado de los 45, conservaba muestras de haber sido un real mozo, de gallarda presencia, simpático, vigoroso, amable y tierno de corazón, prendas físicas y cualidades morales de que abusó su legítima esposa, doña Esperanza. Terrible mujerona, que tenía voluntad de tirano en cuerpo de coloso, y que para mayor dolor era carrirredonda, de tez rojiza, cuellicorta, tan opulenta de caderas que solo en sillas se sentaban, porque en las butacas no cabía y si encajaba era forzoso levantarla a tirones. Tan voluminosa y blanda de pecho que en lugar de corsé para contenerlo, hubiera podido usar palomillas donde descansaran, y tan pesada y tarda al moverse, como si en vez de criatura humana fuese la estatua de la pereza, medio animada por castigo para que viviera de mala gana renegando de su suerte. Porque lo anómalo y pasmoso en ella era que su mole de carne, al parecer sin hueso, encerraba un espíritu intranquilo, un carácter absorbente y un genio insufrible. De todo lo cual era víctima don Magín, que vivía acoquinado y convertido en hazmerreír de parientes, amigos y conocidos, quienes, aunque le quisieran algo por bueno, le compadecían tanto por débil que la mansedumbre redundaba en daño del respeto y la sobra de conmiseración en menoscabo del aprecio. Pobre hombre. Tenía una mujer que era una bestia y encima se reía de todo el mundo. Esperanza era reina absoluta de la casa. Magín comía, vestía, dormía y salía lo que ella, como ella y cuando ella quería.
sin que el hambre, la moda, el sueño ni el ejercicio fuesen para la esposa más que otras tantas ocasiones en que lucir su paciencia, sobrellevada con tal resignación que no solo sufría a su mujer, sino que la padecía. De suerte que según él se amilanaba, ella se envalentonaba, resultando que acabaron el marido aborreciéndola porque se repudría en cuanto callaba, y la mujer acostumbrándose a no contar con él sino para gozarse en ser obedecida. Opinaos qué cuadro. He visto cuadros de... Magín no trataba ni recibía más amigos que los consentidos por Esperanza. Estaba siempre a disposición de ella para acompañarla a devociones, tiendas y visitas. Cada mes le entregaba íntegro su sueldo para que ordenase los gastos según le pareciese, y en cambio recibía unas cuantas pesetas, de las que tenía que rendir casi por céntimos la cuenta. Finalmente, al igual que los déspotas con los pueblos, no contenta con haberle dominado al marido, gozaba haciéndoselo sentir y dándole a entender que aquella superioridad que sobre él ejercía no era fruto de la sinrazón ensoberbecida de ella, sino natural consecuencia de su propia inferioridad, la inferioridad del marido, según pensaba ella. La única defensa de Magín contra este despotismo consistía, primero, en callar a todo para que los malos ratos durasen poco, y segundo, en quejarse frecuentemente, fingiéndose delicaducho y enfermo para que Esperanza le mortificase un poco menos. Pobre hombre. Este segundo recurso llegó a darle tan buenos resultados que fue insensiblemente exagerándolo, con tanto arte y habilidad que pronto consiguió pasar por enclenque, gastado y achacoso a los ojos de su mujer, la cual, entre verse mucho menos robusto que ella y oírle dolerse y comentar sus fingidos padecimientos, llegó a persuadirse de que quien primero de ambos había de faltar del mundo era Magín. Y no fue lo malo que ella lo creyera, sino que él, de falso aprensivo, se convirtió en verdadero. En aquello, como en lo demás, se acostumbra a pensar lo que su mujer, acabando por tener de su naturaleza física la misma pobrísima idea de que su menguado albedrío. Esperanza, en los momentos de enojo, que eran muchos, le mortificaba diciéndole esta y parecidas frases. ¡Qué descansada me quedaré cuando te mueras! ¡Qué ricamente voy a estar! No pasaré de viuda lo que de casada. Vamos, que encima la mujer se creía que estaba padeciendo. La déspota. Si Magín callaba, no sucedía nada. Pero si se le ocurría la idea de contestar en son de protesta, la indignación de Esperanza era tremenda. Entonces los ojos le echaban llamas, el rostro se coloreaba de rojo violáceo, las venas de las sienes se le ponían como gruesos cordones. Prorrumpía colérica en denuestos e insolencias, hasta que, rendida de vociferar y congestionada de pura rabia, se dejaba caer en un sofá gritando: ¡Bribón! ¡Bribón! ¡Infame! ¡Vas a concluir conmigo! Hasta que de pronto y le daban unos soponcios que ponían espanto, hasta que de pronto se incorporaba gritando: por fortuna estás escuchimizado y morirás antes que yo. Este presentimiento de la viudez la hizo previsora, y como Magín era dueño de una casa heredada de sus padres, tenía hermanos y carecía de hijos, Esperanza resolvió preparar las cosas de modo que cuando él faltase se quedara ella con la finca, sin posibilidad de que nadie la disputara su derecho. Resolvió, pues, que habían de hacer testamento de mancomún, dejándose mutuamente cuanto tuvieran, es decir, que el superviviente, que a juicio suyo había de ser ella, no podría verse en la pobreza. Magín no puso el menor obstáculo, se hizo el testamento, lo firmaron,
y nunca volvieron a hablar de ello. El marido por no levantar tempestades y la mujer porque había logrado su propósito. La tiranía a que estaba sometido Magín no era ignorada en la oficina, y como el hombre es un mal bicho que cuando no puede hacer daño se consuela burlándose de quien lo padece, sus compañeros le gastaban bromas, cuchufletas y zumbas, fundadas en su falta de voluntad y en el miedo que a su mujer tenía. Los casados le convidaban a comer en sus casas, persuadidos de que no había de ir. Los solteros al teatro, seguros de que pasado el oscurecer no salía sin superior permiso de la mujer. Unos brindaban con días de caza, otros con noches de juerga. Todos le hacían blanco de chistes e indirectas mortificantes y crueles. Solo un colega tenía en la oficina tan prudente y bien educado, de tan exquisito tacto, que delante de él ni por soñación hablaba de mujeres dominantes u hombres apocados, y si otro lo hacía, enseguida explicaba el engreimiento de la hembra por sobra de cariñoso celo y el encogimiento del varón por exceso de amorosa ceguedad. Este discreto amigo, que se llamaba Cosme, llegó a ser un verdadero consuelo para Magín, que solo a él comunicaba sus penas. Cuando podía hacer una escapatoria era para ir a charlar con él un rato, visitándole y hablándole con el corazón en la mano, sin temor a que le zahiriesen sonrisas burlonas ni chanzas despiadadas. Cosme iba, por el contrario, rarísima vez a casa de Magín, primero porque Esperanza le ponía mala cara y segundo porque sabía que el placer de Magín estribaba en tenerle por paño de lágrimas sin que ella se enterase. Cosme era soltero y vivía solo con una criada arisca y fea, que alejaba toda idea pecaminosa. Aunque viejo, conservaba en la fisonomía y la postura rasgos que mostraban haber sido hombre de los que pueden agradar a las mujeres, y su lenguaje no dejaba duda acerca de lo mucho que a él le habían gustado. Su mayor delicia consistía en hablar de ellas, de las aventuras, triunfos, desengaños y derrotas que le proporcionaron. Era como un conquistador expatriado que fuese cronista de sí propio y consolara su vejez triste destierro del amor con la relación y pintura de las victorias pasadas. Una tarde, Magín volvió de la oficina diciendo que Cosme estaba enfermo. Después de comer, sin temor a que se enojase Esperanza, fue a verle, regresando pasadas las 12. Al día siguiente faltó al ministerio por asistirle. Y la segunda noche, en un inverosímil arranque de independencia, se quedó a velarle a su amigo. Estaba de madrugada sentado a la cabecera del enfermo, cuando éste, que sentía llegar la muerte a grandes pasos, pero que tenía la inteligencia entera y despejada, le dijo: «Oye, tú eres caballero y voy a confiarte un encargo. He tenido en mi vida muchos líos. Ahora solo me acuerdo de uno. Los papeles son locos. No se sabe dónde pueden ir a parar. Mira, abre aquel bargueño, tira del cajoncito bajo de la izquierda y saca un paquete de cartas que verás». Magín obedeció. «Sí, aquí están. ¿Son estas?» «Dámelas». La examinó y devolviéndoselas dijo: «Llévatelas y en tu casa tranquilamente las quemas. Si entre ellas hay algún pedazo de cinta, flores marchitas y aplastadas o pelo, quémalo todo. De ciertas cosas no hay que dejar en el mundo ni rastro. Con un papel extraviado se deshonra una familia. ¿Comprende?» Enterado. Y se guardó el paquete. Esto fue al caer la tarde. En las primeras horas de la mañana murió Cosme. Magín salió de allí triste, soñoliento y ansioso de descanso. Pero tristeza, sueño y fatiga no eran nada comparados con la curiosidad que le atormentaba. ¿Quién sería ella? ¿Qué dirían aquellas cartas? ¿Quemarlas? Sí, las quemaría. Él era caballero y se trataba de la voluntad de un moribundo. Pero leerla, enterarse, vaya si se enteraría. En la calle, sintiendo hambre, entró en un café a tomar chocolate. Además pensó que para dar un vistazo a los papeles mejor estaría allí
bosque expuesto a que su mujer le sorprendiera y pidiese explicaciones. Mientras el mozo le servía, sacó del bolsillo el voluminoso sobre y puso sobre la mesa su contenido, un paquete atado con balduque y formado por 30 o 40 cartas amarilladas por el tiempo, y en las cuales apenas se veían H. Las fechas eran distantes unas de otras, los papeles diferentes, indicando claramente haber sido escritas en épocas distintas. La firma unas veces Margarita y otras solo una M. Todas hablaban de amor, con sus correspondientes protestas, ternezas y juramentos, y también hablaban las primeras de un niño, la última de un hombre a quien se seguía considerando como niño. No había la menor alusión a marido. La enamorada era soltera o prudente en alto grado. Lo que de aquellas cartas se desprendía era la pasión secreta entre una mujer que tomaba toda clase de precauciones para no ser descubierta y un hombre enamorado y generoso, los cuales habían tenido un hijo. De la generosidad del amante no cabía duda, primero porque la firmante se complacía en confesarla y segundo porque entre las cartas, en fajos separados, había 3 o 4 listas a modo de memorándum en que andaban los gastos mezclados con los ingresos, compuestos con fechas e indicaciones seguidas de cifras. Decía, por ejemplo, un fragmento: 12 de agosto, y dinero, cupón, noviembre, en fin, Margarita, dinero, ¿no? Dice aquí, no lo leo detenidamente. Menudeaban las anotaciones de pagos, cobros, negocios, gastos y operaciones, todo diverso, todo variable, conociéndose que se habían quedado por apuntar muchas cosas. Lo permanente y constante era el nombre de Margarita, que figuraba cada 8 o 10 líneas, seguido por una cantidad. En la lista, que parecía más reciente, se leía este renglón: 7 de marzo. A Margarita para la redención en metálico, 2.000 pesetas. Por último, de entre cartas y listas cayó un retrato de mujer. La dedicatoria puesta detrás era muy sobria: para ti, de tu M. Debajo, Cosme había puesto una cruz que significa muerte. París, 2 de diciembre del 82. Calmada su curiosidad, Magín se fue a dormir pensando: mañana, en la chimenea, poquito a poco las quemo, no sea que las coja esperanza y tengamos comentarios y pelea para un año. Y enseguida, por relación de ideas, se le ocurrió: buena se pondría si al morir yo encontrara cosa parecida entre mis papeles. De este pensamiento natural, dadas las circunstancias, nació otro diabólico y espantable. Qué bien empleado le estaría amargarle la viudez. Pensaba, nada más fácil, es cuestión de astucia. No quemó las cartas y pasó muchos días dando vueltas a lo que había imaginado. Por fin, una tarde, que se quedó solo en casa, leyó despacio todas las cartas, rompió las que contenían detalles que pudieran descubrir el embuste fraguado y guardó las demás. Las listas de ingresos, gastos y regalos los copió de su puño y letra, con tinta y lápices diversos, suprimiendo unas partidas, rebajando otras, añadiendo en algunas, como la referente a la entrega de las mensualidades del sueldo, el nombre de su mujer, de modo que la superchería resultara verosímil, y finalmente lo arregló todo de suerte que quien al parecer había tenido negocios, valores, gastos secretos y lo más importante, una querida y un hijo, era él, el propio don Magín, el hazmerreír de la oficina, el sojuzgado y zapateado por Esperanza. A partir de entonces aún tuvo mayor resignación que antes para sufrir la tiranía conyugal. Mas cuando a solas pensaba en lo porvenir, se engreía, se engallaba, tomando posturas de triunfador y mirando al armario donde tenía guardado y escondido el cuerpo del delito, se decía: la que se va a armar aquí el día que yo cierre el ojo, y Esperanza habrá eso, ¿y de qué? Y de que con aquello quería vengarse después de muerto. Año y medio pasó después, sin que su situación mejorase,
ni emplear más recursos contra la arbitrariedad de su tirana mujer que fingirse malucho y enfermizo, acostumbrándose en fuerza de mentir a creer que no haría los huesos viejos y sin otro consuelo que la visión fantaseada y casi poetizada de aquel algo vaporoso y terrible que había de suceder cuando él no pudiera gozarse en presenciarlo. Venganza de ultratumba. Pero ¡qué sabrosa! Una tarde la portera le fue a buscar al ministerio diciéndole que la señora se había puesto de repente mala, muy grave. Llegó a su casa corriendo y entró en la alcoba. Esperanza, perdido ya el conocimiento, estaba agonizando. El médico de la casa de socorro decía que se trataba de una apoplejía fulminante. Otro doctor de la vecindad que del corazón. ¿Pero qué ha sido? ¿Qué ha pasado?, preguntaba don Banjín a la criada. Señor, un repente, estaba contenta, no había regañado por nada. Andaba buscando unas corbatas anchas del señor para ponerse un pechero de vestido y no las encontraba. El señor tenía el armario cerrado. Probó varias llaves. Por fin abrió con una. No sé más. Después, como yo entré en el gabinete porque tardaba mucho en salir, la vi tirada de bruces sobre la alfombra junto a la butaca. Ha debido de sentarse atontada y caerse luego. La trajimos a la cama y fue la portera por usted. En un momento en que pudo verse solo, don Magín corrió al gabinete y en el suelo, entre la chimenea y una butaca, encontró desparramadas las cartas de M y las cuentas copiadas. A la media hora era viudo. Hoy vive solo, es libre, no se queja de nada, trasnocha. Y si cuando come fuera, sin avisar, la criada se permite decirle que aquello es guisar y gastar en balde, responde altiva y majestuosamente: ¡Calle usted! Aquí no manda ni ha mandado nunca nadie más que yo. ¿Qué os parece? Está graciosísimo la historia, a mí me ha encantado. Esto puede ser una historia real, porque yo he conocido personajes como Esperanza, mujeres mandones, y hombres apocados, calzonazos, como don, ¿cómo se llama? Magín, se llama Magín. Pero ya veis qué historia más... O sea, eso es un maltrato de la mujer. O sea, es que también hay hombres maltratados, ¿no? Mujeres que son muy mandonas y los tienen acoquinados, los humillan a los hombres, ¿no? Y a ver qué hace un hombre en estas circunstancias. Yo he conocido casos de estos, ¿no? Es terrible porque ahora, como están las feministas que tienen tanto poder, ¿no?, y tanta influencia en el gobierno y las leyes a favor de las mujeres, pues estos casos así, que han pasado siempre, porque yo he conocido cuadros de este tipo cuando era niña y ahora también. Ahora tal vez no se dé tan como aquí, ¿no? Pero sí se dan casos, y en todas las culturas y en todas las épocas. Es que el ser humano, pues siempre, en todos los aspectos, pues hay uno que es mandón y abusón. Y esto se da en todas las situaciones de la vida. Pues cuando es una pareja, pues puede ser la mujer la abusona o puede ser el hombre, ¿no? Pero el abusón es abusón, y aquí era una mujer abusona, pero que salió el tiro por la culata, que él le quería vengarse de ultratumba cuando se muriera, que encontraran por ahí los papeles, y en vida la mujer, por curiosa, la curiosidad mató al gato, o algo así, le dio las cartas antes, y le dio un trastorno y se murió, y aquel se quedó viudo bien tranquilo, ¿no? La verdad es que me dio mucha gracia, pero desde el principio todas las descripciones, cuando describe la situación del hombre de esa manera, pues es que te metes en la historia enseguida, ¿no? Con este cuento, bueno, y con otros que tiene otros cuentos muy interesantes, que a mí todo me gusta, es sencillo, pero te meten en historias que son reales, de personajes que puedes ver, ¿no? Y esto hoy día sería mucho peor, porque encima, si se pone a denunciarla, pues le van a dar la razón a ella y no a él, ¿no? Yo recuerdo una vez un caso de una mujer que le dio un trompado al hombre, le saltó un diente, y porque el hombre se puso a denunciar, pues,
toda la Guardia Civil a favor de ella, ¿no? Es que es una cosa tremenda, ¿no? Al final el hombre, pues, ya la mujer allí sobre la marcha tuvo que decir que aquel la había también insultado. Entonces, disparate de mucha injusticia. Muchas veces la justicia es lo más injusto que hay, por eso la justicia la representa, tiene que ser ciega, ¿no? No ver a la persona sino los hechos. Lo importante es el hecho, aquí hay un abusón, pues hay que frenar a los abusones. Me da igual que sea mujer, que sea hombre, porque puede ser de todo, ¿no? Y bueno, y ese abuso se da en la familia, a veces un hermano se aprovecha de otro, ¿no? O los padres también, con los hijos, pues son tiranos, y los esclavizan de alguna manera, ¿no? Y aquí es que lo dibujan magistralmente, ¿no? Y le arruinan la vida. Y aquí la providencia lo ha dejado libre de su tirana al pobre Magín. O sea, es que me ha hecho gracia, a veces parece que hay una justicia, una providencia, ¿no?, que resuelve las cosas. Muchas veces viendo historias reales pues se ve eso, que la persona abusona pues de alguna manera se lleva su castigo. Bueno, no siempre así, pero yo pienso que sí, que existe como una providencia, algo en la vida, ¿no? Y bueno, si os ha gustado, pues yo no lo digo nunca, yo veo que todos los YouTube, bueno, yo no sé si seré yo de YouTube, seguramente sí, aunque no gane ni una perra, no gano nada, pero bueno, disfruto yo aquí grabando vídeos. Pero veo que todos dicen, dale al like, yo nunca lo digo voy a decirlo yo también. Oye, si os gusta, pues darle al like, a ver si así me ve más gente. Bueno, amiguitos, espero que paséis un verano agradable y bueno, muy, muy gracioso. Los cuentos de mirad qué libro, este libro es muy antiguo, seguramente tiene más de 100 años, mirad. Está también hecho una calamidad, bueno, un ahorita lo compro. Por cierto, que el otro día me reprendieron de Vinted, que resulta que en el Vinted, que lo tenía yo solo para vender libros, y en el Wallapop vendo otras cosas también, me llamaron la atención porque es que te piden, al subir un libro en el Vinted, tienes que poner el IBSN, claro, y como eso empezó a funcionar a partir de los años 70, el IBSN en los libros, que veían por detrás o por aquí en las primeras páginas. Pues claro, yo subía muchos libros antiguos que no tienen IBSM. ¿Y qué se me ocurrió a mí hacer? Digo, uy, es que no te deja la máquina subirlo si no metes un IBSM. Pues yo cogí un libro que tenía IBSM y textos antiguos le ponía el mismo IBSM y me lo pasaba. Y que subí libros antiguos y otro día me llamaron la atención de que me iban a cerrar la cuenta. Digo, tuve que quitarlo todo. En el Wallapop se pueden vender, pero en el Vinted estos libros tan antiguos ya no. Y bueno, pues espero que paséis un verano bueno. Porque viene un verano, bueno, ya está haciendo muchísima calor. Venga, un abrazo, saludos.